Panamá, 9 de febrero de 2026. En el análisis de hoy, el Consejo de Gabinete autoriza una emisión de deuda pública de hasta 6.000 millones de dólares. Una cifra impresionante. Luego, se introducen modificaciones a la normativa del sello hecho en Panamá. Ajá. También, el Ministerio de Salud crea una nueva comisión para la resiliencia de la infraestructura sanitaria. Y se aprueban incentivos para proyectos turísticos y un nuevo plan estratégico para el distrito de San Carlos. Muchos temas y todos conectados. Bien, vamos a desglosar esto. La noticia que la verdad salta a la vista de inmediato es el decreto de gabinete número 11. Claro. Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a emitir bonos por hasta 6.000 millones de dólares. 6.000 millones. Es una de esas cifras que cuesta incluso visualizar. Es una cifra monumental, sin duda. Y para entenderla, hay que ir más allá del titular y ver los considerandos del decreto. ¿Ok? No se trata simplemente de salir a pedir prestado. Es una movida estratégica con, digamos, varios objetivos. El más inmediato, claro, es conseguir los fondos para ejecutar el presupuesto general del Estado del 2025. Financiar el funcionamiento del país. Exacto. Pero al leer los detalles, me topé con un dato que me dejó helado. El decreto lo cita textualmente. A diciembre de 2024, el 98.64% de la deuda del país estaba en dólares. ¿Leí bien? Casi el 99%. Leíste perfecto. Eso suena increíblemente arriesgado. Es como si toda tu cartera de inversiones fuera una sola acción. Has dado en el clavo. Ese dato es el que le quita el sueño a cualquier ministro de Finanzas y es el verdadero núcleo de esta estrategia. Claro, una dependencia tan abrumadora de una sola moneda te deja completamente expuesto. Pensemos en algo práctico. A ver, Si mañana la Reserva Federal de Estados Unidos decide subir las tasas de interés para controlar su propia inflación, el costo de pagar la deuda de Panamá se dispara, de la noche a la mañana, sin que Panamá haya hecho nada. claro, ¿te cambia las reglas del juego un actor externo sobre el que no tienes ningún control? Exactamente. Por eso el decreto habla explícitamente de emitir títulos en diferentes jurisdicciones. Y, esto es crucial, en diferentes monedas. Ah, o sea, no solo en dólares. Para nada. Es una jugada de ajedrez financiero para diversificar el riesgo. Buscan atraer inversionistas de Europa, de Asia, que operan con euros, con yenes. Entiendo. Y esto no solo te protege de los vaivenes del dólar. Al ampliar tu base de posibles compradores, puedes conseguir mejores condiciones, tasas de interés más bajas, plazos más largos. Es como tener varios paraguas en el carro. No sabes de dónde vendrá la lluvia, pero estás preparado. Entiendo la estrategia de diversificación. Es una cuestión de salud financiera a largo plazo. Pero volviendo al dinero, a esos 6.000 millones, una parte va al presupuesto. Pero a menudo se critica que estas grandes emisiones de deuda terminan pagando gastos corrientes en lugar de inversión. Esa es la pregunta del millón. ¿Hay algún mecanismo en el decreto que asegure que este dinero no sea solo para tapar huecos? Sí, y el decreto la aborda de forma directa. Los fondos tienen un doble propósito muy claro. El primero es, como dices, apoyar el presupuesto de 2025 y futuras vigencias. Salarios, construcción, todo eso. Pero el segundo propósito es igual o más importante, la gestión activa de pasivos. El texto autoriza explícitamente a comprar, canjear, refinanciar, cancelar, prepagar. Un momento. Ahí mencionan unos términos muy técnicos. Llamar call, make whole call. Para los que no somos banqueros de inversión, ¿qué significa eso en la práctica? Es una buena pregunta. Es como pagar la hipoteca antes de tiempo para ahorrarte intereses. Es una analogía perfecta. Imagina que Panamá emitió bonos hace 5 años, con un interés, digamos, del 6%. Hoy, las condiciones del mercado son mejores y podría conseguir ese mismo dinero al 3%. ¿Ok? Una opción de call le permite a Panamá usar parte de estos nuevos 6.000 millones para pagar por adelantado esa deuda vieja y cara, y la reemplaza por la nueva y más barata. Es una herramienta poderosísima para optimizar la deuda. Ahora todo tiene más sentido. Entonces, no es solo pedir más dinero, sino también usarlo para que la deuda que ya tienes sea más manejable. Y más barata. Justamente. Y veo que le dan muchísima flexibilidad al ministerio en cuanto a los términos. Cupón, vencimiento, la moneda, incluso dónde listar los bonos. Mencionan Luxemburgo como opción.
Esto es fundamental. El Consejo de Gabinete, con el presidente José Raúl Mulino a la cabeza, no está atando de manos a sus negociadores. Les está dando un mandato de confianza y agilidad. Claro, los mercados cambian cada día. Exacto. Lo que es una buena oferta hoy puede no serlo mañana. Esta flexibilidad permite al equipo de finanzas esperar la ventana de oportunidad perfecta para actuar. $6 millones es una cifra astronómica, pero al final del día, ese dinero tiene que sentirse en la calle, en la economía real. Y me parece que eso nos lleva directamente a este otro decreto sobre el sello hecho en Panamá, ¿no? Sí, Es como conectar la estratosfera financiera con el carrito del supermercado. es la conexión perfecta. Pasamos del cómo se financia el Estado al cómo fortalecemos la economía desde adentro. El decreto ejecutivo número 4. ¿Correcto? Modifica la reglamentación del sello hecho en Panamá. A primera vista puede parecer un tema menor, de marketing, pero es mucho más profundo. Más allá del orgullo nacional de ver la etiqueta en un producto, ¿cuál es la estrategia económica real detrás de ajustar esta normativa? La estrategia es construir resiliencia económica interna. Fíjate, los últimos años nos enseñaron lo frágiles que pueden ser las cadenas de suministro globales. Totalmente. Si dependes de otro país para un producto básico y ese país cierra sus fronteras, tienes un problema grave. Al fortalecer el sello hecho en Panamá, se incentiva el consumo de lo local, se apoya a los productores. Y se reduce la dependencia de las importaciones. Ahí está. Es una política de seguridad económica a largo plazo. Interesante. O sea que hay un patrón aquí. Por un lado, diversifican la deuda para no depender de una sola economía externa, la de Estados Unidos. Ajá. Y por otro, con Hecho en Panamá, buscan fortalecer la producción interna para no depender de cadenas de suministro externas. Son dos caras de la misma moneda. La búsqueda de soberanía. Has captado la idea central. Y esa búsqueda de soberanía, o digamos autosuficiencia, se ve aún más clara en el siguiente decreto, el N5 del Ministerio de Salud. Sí, el que crea la Comisión Interinstitucional de Instalaciones de Salud Resilientes Públicas y Privadas. El nombre suena a una respuesta directa a la pandemia. Lo es, pero su alcance es mucho mayor. El concepto clave es resiliencia. Esta comisión no se crea solo para pensar en el próximo virus. Me parece que la visión es más amplia. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa si un huracán azota una provincia y deja los hospitales sin electricidad? ¿O si un terremoto daña la estructura de un centro de salud? ¿O como vimos, si una crisis logística global impide que lleguen insumos médicos básicos? Entonces el plan es prepararse para múltiples tipos de desastres, no solo sanitarios. Y es interesante que involucre tanto al sector público como al privado. ¿Qué cambia eso? Lo cambia todo. El sector público tiene la escala, el mandato, pero a veces puede ser lento. El sector privado a menudo tiene más agilidad, acceso a tecnología. Recursos que se pueden movilizar rápido. Exacto. Al sentarlos en la misma mesa, se busca crear un sistema de salud que no solo sea fuerte en el día a día, sino que pueda doblarse sin romperse ante una crisis. Se trata de asegurar que, pase lo que pase, la infraestructura crítica del país siga en pie. Ya veo el panorama general. Una estrategia financiera para la estabilidad y políticas para fortalecer la economía y la salud desde adentro. Ahora, veamos cómo aterriza todo esto en proyectos concretos. Hay una resolución de la Autoridad de Turismo sobre un proyecto en Bocas del Toro. Correcto, la resolución número 290225. Es un ejemplo pequeña escala de cómo funcionan estos mecanismos. A ver. Se inscribe en el Registro Nacional de Turismo a la empresa Pearl Lagoon Corp. Está desarrollando un pequeño proyecto hotelero de unos $105,000 de inversión en Isla Colón. No es una inversión gigante, pero al registrarse, esta empresa puede acceder a los incentivos fiscales de la Ley 80. Es el Estado diciendo, el turismo es estratégico para nosotros y si usted invierte en él, le daremos estas ventajas para que su proyecto sea viable. Es la política macro aplicada a un negocio específico. Y no solo se impulsa el desarrollo a través de empresas, sino también desde la planificación de los municipios. Me llamó la atención el caso del distrito de San Carlos. Sí, el acuerdo número 04 del Consejo Municipal de San Carlos. Adoptan formalmente su plan estratégico distrital. Lo realmente notable aquí es quién elaboró ese plan. ¿Quién? La Dirección de Desarrollo Territorial del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto demuestra una coordinación vertical que no siempre se ve. Y si alguien vive en San Carlos, ¿qué significa esto para esa persona?
Significa que la nueva carretera o el centro de salud que necesita tiene más posibilidades de hacerse realidad, Esa es exactamente la implicación. porque ahora el plan local y el presupuesto nacional están hablando el mismo idioma. Exactamente. Evita que cada municipio sea una isla planificando por su cuenta, a veces con proyectos que no son viables o que no se alinean con las prioridades nacionales. Cuando el plan local nace coordinado con el ministerio que maneja las finanzas, bueno, las probabilidades de que se ejecute aumentan exponencialmente. Finalmente, entre todos estos decretos de miles de millones y planes estratégicos, la Gaceta nos da también un vistazo a la vida cotidiana, a la microeconomía que pulsa cada día. Es mi parte favorita, porque nos ancla a la realidad. Leemos sobre el traspaso de varios mini súper o las solicitudes de titulación de tierras en provincias como Coclé. El día a día. Sí, y es fascinante porque estos avisos son el verdadero motor de la economía de barrio. Mientras en un rascacielos se negocian bonos por miles de millones, en una esquina alguien está invirtiendo los ahorros de su vida en una pequeña tienda. Ambas cosas son necesarias. Ambas son igual de importantes para que el país funcione. La Gaceta es una radiografía completa de esa dualidad. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿cuál es la historia que nos cuenta esta Gaceta del 9 de febrero? Nos cuenta la historia de un Estado que intenta hacer malabares con varias pelotas a la vez, como debe ser. Por un lado, en el escenario global, se está armando con una herramienta financiera masiva y flexible para navegar aguas económicas inciertas. Para reducir su dependencia externa. Exacto. Y por otro lado, a nivel interno, está poniendo ladrillos para construir una casa más fuerte, fomentando la producción local, preparando su sistema de salud para futuras crisis y tratando de ordenar el crecimiento desde los cimientos, a nivel de distrito. Es un retrato de una gobernanza en múltiples frentes. La autorización de deuda de 6.000 billones es la base, el combustible financiero. Y los otros decretos nos muestran en qué motores se quiere usar ese combustible. ¿Un motor de economía interna más robusta? ¿Un motor de seguridad sanitaria? Y un motor de desarrollo regional más planificado. Exacto. No son piezas sueltas, sino partes de un mismo engranaje, aunque a veces no lo parezca. Todas apuntan, desde distintos ángulos, a un objetivo común, un país con mayor control sobre su propio destino. Lo que nos deja con una reflexión final. El decreto de los bonos, como decíamos, otorga una flexibilidad y discrecionalidad enormes al Ministerio de Finanzas para actuar según las condiciones del mercado. Muchísima. Y esto plantea una pregunta clave sobre el equilibrio que debe existir. En un mundo cada vez más volátil e impredecible, ¿cómo puede un Estado combinar esa necesidad de agilidad financiera para reaccionar con los principios de disciplina fiscal a largo plazo y, sobre todo, con la transparencia que los ciudadanos exigen sobre cómo se maneja su dinero?